sufriendo, que no habló se de que hay podía mucho festejar. trabajo. Lo decías hoy, justamente eso, que iba a festejar poquito, ¿te acordás cuando dijiste? Claro, o sea, permítanos este disfrute. Porque no se puede festejar ante la... cuando golpean a los jubilados todos los miércoles. Exactamente. Cuando sacan la plata a las universidades. Cuando siguen sacando de las pensiones a los discapacitados. Exactamente, cuando vienen jodiendo con también los discapacitados, como decía. Entre otras cosas que se vienen haciendo mal. Claro, que tenemos, ya vamos a ver más adelante, pero tenemos un montón de fábricas. Por eso no quiero hacer el adelanto, pero tenemos fábricas que están cerrando, despidos. Entonces, a mí lo que me preocupa, por ejemplo, es también la ceguera por parte del Estado Nacional. Porque ya sacando lo partidario de lado, ¿no? Saquemos un ratito la galera peronista. Sí. Me preocupa también esa ceguera desde el Estado Nacional, donde no ven, o sea, ellos ven la derrota en Buenos Aires como un problema político, lo dijo Milei. Ellos lo ven como que fue un desacierto su política electoral, que era la política que iba llevando adelante Carina. ¿Se acuerdan que acá charlábamos que acá también se definía la política electoral de Carina o la de Caputo? Sí. Entonces vimos que la de Carina chocó. Entonces ahora, digamos, se dice que el que está envalentonado ahí adentro, o al que levantaron un poquito más, es a Caputo. Sí. Por eso incluso mucha gente esperaba que rajen a Lule Menem, que Lule Menem sea el fusible. Pero no, porque Carina no lo larga a Lule Menem ni en broma. Ni a Lule ni a Martín. Claro, no pero sobre todo a Lule. Sí. A Lule, y ahí es muy curioso, porque esto ya hilando con lo del caso de las coimas, viste que supuestamente el cajero de Carina era Lule. Sí. Bueno, pero eso si uno quiere hilar finito. Pero lo que dicen es que van a redoblar, por eso Milei dice, vamos a redoblar todo, vamos a ir todos con más velocidad, con más fuerza, porque ellos van a cumplir a rajatabla lo que pide el FMI. Que lo que pide el FMI, porque todos estos ajustes los pide el FMI. Sí. A discapacitados, a pensiones, todo eso los pide el FMI. Entonces ellos van a acelerar eso. Entonces eso me preocupa. ¿Qué es? ¿Qué más van ¿O a a qué hacer? se refieren cuando dicen que van a acelerar? ¿A qué sección habla, viste? ¿De qué qué van a hacer? Claro, porque si... O sea, todo lo que venía sucediendo era grave. Por eso mismo la gente votó como votó. Y ahora la lectura que hacen es que tienen que acelerar. O sea, castigarle al pueblo. Es que no lo ven como un castigo. Lo van a castigar. Claro, pero yo no sé si eso lo ven como un castigo. Yo creo que no pueden. No, yo creo que no pueden leer el reclamo que le está haciendo el pueblo. No quieren. Ponele que no como pueden, dicen. O no quieren. No, yo creo que no pueden. Yo creo que no pueden. Porque no lo veo como una estrategia, lo veo como algo orgánico. Yo creo que en la cabeza de las dos personas que llevan adelante la presidencia, porque tenemos una presidencia bicéfala, sí. Porque tenemos a Karina Milei, que decide todo, y a Milei que le dan para que juegue con la macroeconomía. Pero la macroeconomía la deciden Sturzenegger, Caputo y la gente que está por arriba. Cualquier otro menos él. Claro. Sí. Pero ponele, de última no, porque dicen que, también en charla de pasillo, dicen que la política económica la define Milei, porque había pelea en todo este tiempo entre Caputo y Milei, porque no se ponían de acuerdo sobre qué hacer con la economía. Pero al final Caputo termina creyendo en lo que dice Milei, termina creyendo en la causa de Milei. Entonces el que define todo es Milei, y el mismo Caputo se encarga de decírselo a todo el mundo. También es una manera de decir, yo lo estoy manejando esto. No tengo nada que ver en esto, se lavó las manos, claro. El que la choca... Abrió el paraguas antes que llueva. Es así que se le todos da. los muchachos, a ver, si tuviésemos que graficar este momento, imagínate Titanic, la escena de la tabla. Bueno, arriba de la tabla están los Menem, está la Bullrich, está Sturzenegger, está Caputo, está hasta el mozo de la Rosada, y solito flotando en el mar. Al que se va a hundir y se va a ir al fondo va a ser el Jabo, porque al único que dejaron fuera de la tabla, porque arriba de esa tabla hay más gente que la que había en el Titanic, de la que se pensaba. Claro, sí. Entonces todos van a dejar que se hunda y van a llorar, y después van a ir a llorar mientras brindan en alguna playa en algún lugar del mundo. Qué grave esto, Maco, Es que a ver, ya el Toto Caputo ya lo hizo.
Toto Caputo ya lo vimos que lo hizo durante el gobierno de Macri. Cuando vio que las cosas no estaban funcionando, dijo, bueno, fue creo que uno de los primeros, pero ya no me queda tiempo. La visita tiene sueño, si fuese por mí me quedaría un poquito más, pero... Y se fue a tomar sol en plena crisis. Cuando acá estábamos en plena crisis cambiaria, perdón. Él estaba tomando sol en una isla, no sé con la camiseta roja esa. Me acuerdo. Y bueno, entonces, y acá no estuvo muy lejano de eso lo que pasó al día siguiente cuando abrieron los mercados. Cuando abrieron los mercados, los títulos públicos tuvieron caída de hasta un 15% en la bolsa, tanto en Argentina como en Wall Street. Después el dólar estuvo en un pico de 1460, que hoy estaban chochos porque bajó un poquito el dólar hoy. Sí, y bajó el riesgo país. 1435, creo. Claro, incluso, pero fíjate que ya pasó la barrera de los 1400 que ellos decían. Y hasta ahora, de que el dólar, desde hace 2 semanas hasta ahora, van liquidando 500.000 palos verdes. Ya. 500 palos verdes, no 500.000, perdón. Ya tocó la plata del fondo que decíamos que estaba ahí por tocar. Hace rato que le está tocando. Hace rato que le está tocando, le está regalando, le está tirando como estrellitas ninja para todos lados. ¿Por qué? Porque de alguna manera tienen que tratar de contener el dólar. Si por eso en economía se estaba hablando de que Caputo, entre las acciones que haga, va a tener que hacer algo así como un mini corralito o algo por el estilo, porque si no se les va a seguir disparando el dólar. Que hay bancos que ya están haciendo, por ejemplo, claro, los bancos Santander, por ejemplo, ya tiene como cuando tenés plata, ya guarda una parte, no te entrega todo. Claro, ¿por qué? Porque ya hay muchos bancos que están enojadísimos con esta gente. Sí. ¿Por qué? Porque no lo están dejando retirar la totalidad de su dinero. Sí, y los están obligando a seguir recibiéndole los papeles que ellos emiten. Por eso, ¿por qué? Porque lo peor que podría sucederle ahora al gobierno es que toda la gente empiece a retirar, o sea, que se arme una corrida bancaria. Claro, que se saque todo lo que tenga, por miedo a justamente eso que dijiste. Claro, porque que fíjate, se vuelva a repetir el corralito, ¿no? Claro, fíjate el porcentaje de acciones o cómo fue cayendo los bancos argentinos en la bolsa en todo este último tiempo. El Banco Galicia, en todos estos últimos meses, fue perdiendo algo así como el 12, el 15, hasta casi el 20% de su valor. A lo largo de todos estos meses, siempre cae un poco. Y así también está pasando con la gran mayoría. YPF estaba dando pérdida. Vaca Muerta estaba cayendo en la bolsa. Claro. Sí, bueno, el único que estaba ganando era Galperino. Sí, Galperín siempre gana, ¿viste? Bueno, se no pierde. ¿Por qué? Porque era el único. La mayoría estaba ese día en la bolsa era picada. Hoy cierran y lo montaron un poquitito, subieron un 2%. Pero ayer cayeron un 15%. 15%. Entonces seguimos un 13% abajo de lo que ya veníamos. Ahí nomás, sí. Claro, entonces, bueno, todo eso fue catastrófico. Y lo que me preocupaba era que como única acción dijeron, vamos a hacer una mesa política. Que fue el gran meme que había en todos lados. ¿De la mesa con la motosierra decís? ¿O la otra mesa de trabajo? Era, a ver, porque todo el mundo se imaginaba que iba a haber un cambio de gabinete. Incluso estaban los que se relamían con que le iban a cortar a Karina o que le iban a cortar a Lule Menem, o que iba a volar, no sé, Caputo o algo así, porque mayormente siempre después de una gran pérdida electoral el presidente hace saltar un par de fusiles. ¿Por qué? Porque se entiende que hay parte de su gabinete que no está funcionando y empiezan a sacar, como aquella vez cuando a Alberto Fernández le presentaron un montón de renuncias juntas, o a Macri también, cuando se le empezaron a ir las personas. Bueno, acá dijeron, bueno, escuchamos el pedido del pueblo. Lo que vamos a hacer es acelerar y con la misma gente. O sea, vos decís, bueno, pero ¿qué cambio hicieron? Porque va a seguir estando la Patricia Bullrich, sigue estando el mismo, sigue estando Lugones, sigue estando los Menem, sigue estando Karina. Parece una momia cuando habla, ¿cómo se llama este? El que dice fin, Adorni. Manuel Adorni. Manuel Adorni, sigue estando Caputo, todos. Y ahora la única acción que dijeron es, vamos a armar una mesa federal. O sea, en su cabeza, fíjate que están más preocupados en armar las roscas con los gobernadores, porque su mesa federal fue ponerse en contacto con los gobernadores, porque supuestamente los van a llamar a dialogar. Gobernadores que se han empezado a bajar abiertamente. El gobernador de Salta dijo que no, que ni loco. Porque porque él ya dijo, lo vinieron boludeando hace rato, incluso en la anterior mesa, porque ya hubo una idea de una mesa federal, se quiso sentar, a ver, ellos llegaban, los gobernadores llegaban a reunirse y Milei no iba. El que se juntaba con ellos
era el ministro de gobierno, ¿cómo se llama? No, Franco. Y Franco les decía que sí, ok, estaba bueno, que lo iba a pensar, lo iban a charlar, y Milei le decía que no. Y Milei al toque, todo eso lo que ellos habían charlado, Milei lo vetaba al toque. Entonces, esa mesa en la que ellos se participaban no tenía representatividad. Claro. Y eso mismo dicen los gobernadores que no van a hacer ahora. Por eso muchos gobernadores que ya fueron los que armaron la liga de supergobernadores, no me acuerdo cómo se llama, unidos, sí. Son los que se están peinando para la foto también en caso de que al Jabo se le chifle el moño y renuncie. O algo por el estilo, o se arme algo parlamentario, o se arme un juicio político, de una. Cualquiera de esas cosas. ¿Por qué? Porque en caso de que suceda alguno de esos eventos, ¿por qué? Porque en la política dirigencial también se le tiene mucho miedo al estallido social. Sí. Se le tiene mucho miedo, ¿por qué? ¿Qué pasó porque ahora si en Nopal sin ir más lejos, viste? Claro, porque ¿qué pasa si el gobierno empieza a acelerar y a apretar más? ¿Qué va a pasar con los discapacitados? ¿Qué va a pasar con los despidos? ¿Qué va a pasar con los jubilados? Claro, porque hasta ahora como que estamos mal, pero si ya te va a poner contra la pared, ya viste, ¿y qué haces cuando estás contra la pared? Y reaccionar para defenderte. Claro, porque encima... O sea, eso podría llevar a... Como es que le tienen mucho miedo al estallido social, y este es un gobierno que no duda en reprimir, y no duda en tirar a matar. Pero el pueblo también no duda cuando ya está cansado y dice, basta, vos sabés que cuando no te queda otra... Y se sale y se hace lo que se debe hacer, ¿no? Bueno, entonces, hay un sector de la política que se está preocupando de que no se llegue a eso. Que son no del peronismo, aunque también por ahí... A ver, estamos hablando del sector empresariado, pero del gran empresariado. Sí. Estamos hablando de Roca, Mañeto, todos esos señores, que dicen, porque esto es dicen que dicen, porque lo escuché en distintos programas, que ya están como rotas las pelotas de Milei porque le está generando más pérdidas que ganancias, porque no está haciendo que el modelo funcione, porque no creen que sea el adecuado para poder llevar a buen término este gobierno, porque ven que si la sigue haciendo lo que está haciendo la va a chocar y sí o sí va a venir un gobierno peronista, que eso es algo que ellos no quieren. Entonces, por eso son esos mismos grupos económicos, los grandes grupos económicos, poderosos. Roca, por ejemplo, que le apagó un horno, ¿cómo se llama la acelera? La acelera que está en Buenos Aires. No me acuerdo, ya me voy a acordar. Que apagó uno de los hornos. Techim. Que apagó uno de los hornos. Y apagar un horno de una metalúrgica, una acelera, es algo... Pérdidas millonarias y que requiere meses volver a accionar, segundo, claro, sí. Y meses volver a aprender eso. Sí. Entonces, ¿pero por qué? Porque hay gente que también va a importar acero desde sus mismas plantas en Brasil. Entonces, vos ves que hay todo un grupo empresariado que quizás está más preocupado por el mal manejo que está teniendo este gobierno, en el cual ellos también confiaron, de todo el sistema económico y social, y que son quizás de quien más debería cuidarse Javier Milei, más que del peronismo. Más que de los cuca, como nos le más gusta que de los llamar, cuca, sí. exactamente. Sí. Porque si bien ellos ponen en los cuca, como le gusta decirlo, a los mandriles, a los zombies, a los virus, de todo, energúmenos, mandriles, de todo, chorros, bueno. Sí. Y esta gente debería estar más preocupada por qué es lo que pasa en esos grandes grupos económicos, que cuando te bajan el pulgar, te vas al tacho, más que lo que pueda llegar haciendo el peronismo, que como siempre ha sucedido en el peronismo, la única pelea que hacen es en las urnas, es a través de las urnas, porque al peronismo lo han acusado 1.000.000 de veces de golpista, pero si hay algo que no ha hecho el peronismo jamás, ha sido un golpe de Estado. Al contrario, hemos sido víctima del golpe de Estado. Los muertos siempre lo ha puesto el peronismo. Sí. Siempre lo ha muerto el peronismo. Sí. Ojalá que, como decís vos, no salgan, o sea, que no suceda eso, porque uno hace la lectura política y no es que uno aliente a que haya un estallido, sino que, pero tampoco somos tontos, somos militantes. No, es que a ver, si sabemos hacia dónde, sabemos qué puede pasar cuando vos... vemos, digamos, hacemos una lectura y
Y no hay que ser ciego para ver dónde va a detonar todo, ¿no? Claro, porque ya lo hemos visto. Ya lo vivimos. Y siempre se termina con estallido porque la gente está ni siquiera cansada, está agobiada. Cuando vos tenés a alguien que hace días no morfa o morfa mal, que no le puede dar de comer a sus hijos, que no encuentra un futuro posible y que encima lo insultan a cada rato, no le podés pedir que sea paciente. Sí, y bueno, nos vamos un ratitito a la pausa, ahora escuchando a Mon Laferte. ¿Puede ser, señor Milei? Señor Manuel. No le castigo. Bueno, nos vamos a la pausa escuchando a una canción que hace rato quería poner, pero no me acordaba el nombre. Así que gracias al señor Manuel Pacheco lo puso, que es Mon Laferte cantando Tu falta de querer. Nos vemos después de un ratito. No nos dejen girarnos. Que el invierno 2025 no te apague. Que el invierno 2025 no te apague. En www.radiomasnoticias.com.ar. Escúchanos en vivo y también nos mirás por Canal 35 TV, Posadas Misiones. Somos más. Toda la agenda deportiva con Federico Bogado. Deporte local, provincial, nacional e internacional. Los lunes, miércoles y viernes a las 16 horas por Radio Más 92.9, Canal 35 TV y www.radiomasnoticias.com.ar. Algo más tiene que haber, con Charlie Aguirre, para informarte desde muy temprano. Sintonizá la 92.9, Canal 35 TV y www.radiomasnoticias.com.ar. Sintonizá Radio Más en la 92.9, los sábados de 11 a 13 horas, nuestro folclore nacional y también chamamé. A partir de ahora, suena en Radio Más. Más voces en su séptima temporada, con la conducción de Mariela Sosa, Marcela Nilsson y Karina Aguirre. Periodismo, actualidad y política. Como siempre, invitados en un programa de voces femeninas. Los lunes, miércoles y viernes a las 17 horas, en vivo, por Radio Más 92.9, Canal 35 TV y la pantalla del 6. Más voces, somos más. Que el invierno 2025 no te apague. Que el invierno 2025 no te apague. Que el invierno 2025 no te apague. Que el invierno 2025 no te apague.
en www.radiomasnoticias.com.ar. Escúchanos en vivo y también nos mirás por Canal 35 TV, Posadas Misiones. Somos más. Toda la agenda deportiva con Federico Bogado. Deporte local, provincial, nacional e internacional. Los lunes, miércoles y viernes a las 16 horas por Radio Más 92.9, Canal 35 TV y www.radiomasnoticias.com.ar. Algo más tiene que haber, con Charlie Aguirre, para informarte desde muy temprano. Sintonizá la 92.9, Canal 35 TV y www.radiomasnoticias.com.ar. Sintonizá Radio Más en la 92.9, los sábados de 11 a 13 horas, nuestro folclore nacional y también chamamé. A partir de ahora, suena en Radio Más. Más voces en su séptima temporada, con la conducción de Mariela Sosa, Marcela Nilsson y Karina Aguirre. Periodismo, actualidad y política. Como siempre, invitados en un programa de voces femeninas. Los lunes, miércoles y viernes a las 17 horas, en vivo, por Radio Más 92.9, Canal 35 TV y la pantalla del 6. Más voces, somos más. Que el invierno 2025 no te apague. 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 En www.radiomasnoticias.com.ar. Escúchanos en vivo y también nos mirás por Canal 35 TV, Posadas Misiones. Somos más. Toda la agenda deportiva con Federico Bogado. Deporte local, provincial, nacional e internacional. Los lunes, miércoles y viernes a las 16 horas por Radio. Estamos nuevamente acá en el aire de Nunca es demasiado tarde, cuando son las 19:10 en la República Argentina. El clima sigue marcando 21 grados. Me dice que es soleado, pero basta mirar por la ventana para ver que está más oscuro que la memoria. Más oscuro que el gobierno nuestro, mirá, sí, tal cual. Bien, por fin, extrañaba esto. Querida Zulma, ¿qué puede hacer, por ejemplo, el señor Horacio Yagoni en caso de querer comunicarse con nosotros? Muy bien, si se quiere comunicar con nosotros, puedes bajarse la aplicación de Radio Más 92.9. En la web estamos en radiomasnoticias.com. En Instagram puedes vernos también en @929 Radio Más, @Canal 35 TV Oficial. Y en el WhatsApp puedes mandarnos mensajitos al 3765 160860. ¿Cuál es el número? 3765 160860.
0860. Una vez más, por favor, que Horacio no ha escrito bien. Muy bien, que Horacio puede mandar mensajito entonces de WhatsApp al 3765 160860. Pero muchísimas gracias. Y un saludo también, un beso enorme a Gerarda, que está firme ahí escuchando. Bien, firme Gerarda como siempre. Bien. Muy amable. Manden comentarios, siempre. manden frases, manden lo que quieran y serán respondidas. No sé si al aire, porque no voy a estar con el WhatsApp. En algún momento lo vamos a responder. Tal cual. El meme. Bien, a ver, saliendo ya un poquito de lo electoral, ¿okay? Dale, que fue como la vedette del fin de semana. Sí. Pero no nos olvidemos que hasta la semana pasada la gran vedette de las noticias era la que, antes de la censura, las coimas. Porque viste que acá la noticia... Una tras otra. Una tras otra, porque si hay algo que en Argentina no faltan, señores, son motivos para estar al tanto. Último momento, ¿viste? Bien, y ahora se ha movido, se tuvo un gran movimiento en el avispero de lo de las coimas. Sí. ¿Cómo le podemos decir? A ver, el caso coimas de Karina, las coimas de Milei, las coimas de tu hermana. Porque viste que se las llamó de distintas maneras. Sí, de todas clases, no sé cómo decirle. El caso, las coimas de la Cari. Las coimas La Cari Coimera, sí, alta coimera. Sí. Bueno, el asunto es que Alta estaba Coimera, sí, por todos lados sonaba la alta coimera. Ese cierra. Te juro. Bien, ¿qué pasó? Diego Españolo, que hasta ahora estaba en la cárcel y ellos habían... No en la cárcel, perdón. Ellos habían pedido un tiempo a la justicia para poder presentar la nulidad del caso. Sí. Porque la justicia le dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Entonces ellos decían, bueno, denos un tiempo para presentar la nulidad del caso. Porque no se sabía todavía qué figura iba a cobrar Españolo exactamente. ¿Iba a declarar o qué iba a hacer? Sí. Y ahora se removió todo porque parece que se va a presentar... el arrepentido está jugando. Claro, pero quiero ver cómo era la figura real, que es... ya lo voy a buscar, por acá lo tenía. Se va a presentar Españolo, entonces yo pensé que iba a seguir no estirando, ¿viste? No se sabe por qué, porque lo que él dice es, el gobierno no se acercó a hablar conmigo. Y el miedo de él es que ahora lo hundan a él solo. Aquí está. Perdón. Español evalúa convertirse en imputado colaborador. Esa es la figura del arrepentido. Me entrego, pero te colaboro. Claro, imputado colaborador, exactamente. Por eso es lo que le están diciendo. Entonces parece que seguiría por ese lado. ¿Por qué? Leo la noticia. Un primer movimiento de la defensa de Diego Españolo ocurrió en las últimas horas en la causa de los audios de las coimas. El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, presentó con el patrocinio de sus abogados un primer escrito del expediente para oponerse, al menos por el momento, al planteo de nulidad de la causa impulsado por la defensa de Kovalieker, no me salía, dueño de la droguería suiza argentina Sociedad Anónima. Tal como anticipó Tiempo el domingo, entre las defensas no había una decisión determinada para respaldar el planteo que busca invalidar la causa. Más bien estudiaban como alternativa presentar un pedido para posponer el tratamiento de ese pedido, que es lo que hablábamos recién. La importancia de esta primera movida de defensa de Españolo radica en que, a priori, juega en contra de la estrategia que desplegaron los dueños de Suiza Argentina en la causa de las coimas. Mientras tanto, el fiscal avanza en la investigación por medio de análisis de unas cuantas pilas de documentación relacionadas con los procesos de contrataciones con el Estado en la droguería Suiza Argentina Sociedad Anónima, que aparentemente vendía con sobreprecios. ¿Por qué? Porque ya está, acá ponen aparentemente, pero ya está casi visto, o sea, ya saltaron los números que había sobreprecios, y sobreprecios enormes, y solo en la Andis. ¿Por qué? Porque la Suiza Argentina también trabajó con un montón de provincias a pedido del gobierno nacional. Sí. Incluso con el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich o con el Ministerio de Defensa de Luis Petri. Entonces parece que los casos de coima fueron muchísimo más grandes y la corrupción abarcaba muchísimas más áreas que solo la Andis. Entonces, ahora Españolo, como él había planteado en uno de los audios, te acordaron de los primeros audios, decía, si a mí me dejan solo, yo voy a hablar
y me la llevo puesta y me Karina, llevo puesto ¿te acordás? acá, dio nombres. Bueno, sí. parece que por ahí está apuntando el muchacho. ¿Por qué? Porque vio que desde el gobierno no tendieron puentes. O a lo mejor los puentes que le tendieron no eran los que él quería. Y le quisieron mandar el abogado, ¿te acordás? El abogado sí, y por bueno, lo que, cual rechazó y rotundamente. también lo que dijo, ¿cómo se llamaba? Expert. Ajá, José Luis. Sí, que se decía, yo hablé con, se le escapó, yo estoy hablando con Españolo, o yo le dije a Españolo. Yo le dije. Claro, entonces eso demostraba que estaba teniendo diálogo con Españolo. Entonces hay que ver si el gobierno le ofreció y no le cerró, si el gobierno lo quiso apretar y se asustó, si el gobierno no se comunica y él dice, no, a mí solo no me van a llevar con esto, y ahí, como decía en sus audios, voy a abrir la boca y al fondo del pozo me voy yo y se vienen todos conmigo, sí, y nos vamos en trencito al carajo. Así todo el gobierno se llevaba justo. Exactamente. Sí, tal cual. O viene y negocian. ¿Por qué? Porque a esos niveles de corrupción de todo, yo imagino que de última el tipo, si el gobierno le hace una jugosa oferta, dice, bueno, unos años me como, porque salgo y tengo ahí. Claro, está asegurada tu familia, digamos, para empezar, y cuando pasa algo así, lo primero que tenés que asegurar es tu familia. Claro, no depende con quién jugás, ¿no? Generalmente hay personas que se comen la condena, pero su familia está bien, digamos, claro, te aseguran un futuro gente, para ellos. Claro, esto, no sé si en lo gente, que es política y la corrupción esta, no sé cómo juegan directamente en ese sentido. Claro, pero yo no sé si esto lo moviliza el amor por la familia. Para tu familia, ¿qué le va a dar? Por eso yo no sé si esta Perdón, gente... Paco, me salió, ¿qué le va a importar la familia? Y le pega a los abuelos todos los miércoles. Claro, por eso te digo, pero yo no sé si a esta gente le importa la familia. No. Esta gente es muy egoísta en esos tratos. Son malos. Por eso yo no sé si le interesa el, no voy a pensar en mi familia a la hora de negociar la pelota. Los tipos lo que piensan, por eso, a ver, porque si no hiciese eso, si pensase un poco, no solo en él y en los suyos, lo primero que haría es, acá estoy, investíguenme. No, pero si está sucio como una papa también. Y bueno, o diría, voy a denunciarlos a todos. Claro, o sea, tome una postura firme y claro, acá lo que ves, lo que está haciendo a simple vista, a simple vista lo que está haciendo es subiéndose el precio. Entonces hay que ver, si del gobierno no le responden, hay que ver qué pasa con este buen muchacho que empieza a declarar, o sea, como quien dice, a revolear la media, ¿viste? Como decía el viejo chiste. Sí. Así que hay que ver a quién salpica. Suelta la lengua y se viste que en la... Claro, hay que ver a quién salpica. Suelta la lengua y se lleva todo puesto. Claro, entonces eso ya tenía bastante preocupado a todos, porque supuestamente con sus declaraciones iba a arrastrar a un montón de personas. Y no cualquiera, justamente los que nos están gobernando, ¿no? A la cari, pero ni siquiera los que nos están a la cari. Porque, a ver, y esta estructura de corrupción es bien clarita y bien puntual, que es a la cari, así, a la canilla te la está diciendo, es ella, porque lo dice muy clarito en los audios. Karina se llevaba el 3%, hay que ir y rendirle el 3% a Karina. Y ya un montón de testimonios previos, que más allá de la Andis, decían, Karina cobraba por las reuniones con Milei. Varias personas, inclusive del extranjero, gente claro. del extranjero que decía, y ya venía eso con si mucha le pagás antelación. A la hermana entras. Claro, con mucha antelación ya ha habido gente que ha denunciado eso. Y cuando salieron al aire todas las cosas de la Andis, también salieron un montón de denuncias sobre eso. Sí. Entonces es bien puntual el asunto. Es Karina, y el fusible es Karina. Pero quien piense que Milei va a sacrificar a Karina es porque no entendió cómo funciona este gobierno. Porque este gobierno es Karina gobernando a través de Milei, y no a la inversa. No es Milei el que gobierna, es Karina la que gobierna a través de Milei. Porque como él mismo lo dice, ella es Moisés, él es Abraham, por eso ella es el jefe, el uno, y él solo pone la voz de lo que ella dice. Y lo repite, digamos. Y él lo repite 1000 veces a esto. Por eso es Karina la uno, el jefe, y todo le rinden pleitesía, porque Karina. Quien gobierna Argentina hoy en día es Karina. Y Milei es solamente un vocero. Por Dios, una mujer. Bien, y ya que estamos hablando de la Andis,
Se armó terrible despelote ¿te acordás lo que sucedió acá en Misiones? Sí, con las supuestas auditorías, exactamente. Sí. Que incluso llegaron a echar a una persona al noticiero de Crónica. De Crónica, que es muy conocido. Exactamente, lo echaron, lo agredieron. Lo agredió una mujer, precisamente. Que después ya la detuvieron. Y a uno de los intendentes de Colonia, no Alberdi, sino creo que Aurora, algo así, era la colonia, que él trajo en colectivo, decía, yo no hago la gestión, lo que pude hacer por la gente discapacitada de mi colonia es juntarle en un colectivo y traerle para que se puedan hacer lo que se deba hacer, porque no sé qué es esto no nos avisaron. Mira. Viste, así decía el tipo. Yo me miré todo lo que era la nota de principio a fin, viste, de qué estaba pasando ahí, y bueno, así decía el tipo. Y después, bueno, se fue armando quilombo, viste, porque Quique empezó a ahondar, viste, de cómo lo van a tener a esta gente, ya se descomponían las personas, viste, que estuvieron mucho tiempo ahí, adentro era todo un show, dice que los de La Libertad Avanza, pero seguimos desenvolviendo eso. Porque, a ver, se armó un lío porque se vio que quienes supuestamente llevaban adelante las auditorías ni siquiera eran médicos. Exactamente. Ni siquiera era personal capacitado. Sí. Eran tercerizados, gente que contrataron para ver a la persona y decir sí, no, a ninguno le dijeron que sí, a todos le ponían, incluso el sello que usaban era el sello que habían truchado de un médico. Sí, el cual llamó, por eso se armó toda la rosca, llamó denunciando que él no estaba ahí. Claro, que esa no era su firma, había visto que, había visto que mostraban en los papeles, la gente muestra. Que le dice incluso esa no es mi firma. Sí. Entonces toda esa gente usaba el sello de un médico. Bien, leo la noticia. Dale. El escándalo por las auditorías a pensionados con discapacidad en Misiones, a casi 2 semanas de los operativos, ni la empresa contratada ni los organismos públicos dieron respuesta de fondo. Las autoridades vinculadas a las Andis fueron ejecutadas por la privada Médicis Sociedad Anónima. Denuncian desorden, presuntos sellos médicos falsos y constancia de ANSES que no reconocen. Según una investigación de Misiones Online, que es el diario, la sede social declarada en la firma corresponde a un terreno baldío en Buenos Aires. O sea, donde figura la dirección de la empresa que supuestamente contrataron para hacer la auditoría, es un terreno baldío en Buenos Aires. Después, continúa en Misiones Online, la provincia presentó un amparo para frenar los procedimientos y exige restituir los pagos. La Nación aún no precisó quién contrató a la empresa, con qué criterios ni qué pasará con las bajas aplicadas. En 25 de Mayo y otras ciudades hubo violencia. De acuerdo con actas policiales, integrantes del operativo fueron detenidos tras agredir a un periodista. Entonces, tenemos que esta supuesta gente, mejor dicho, esta gente que supuestamente pertenecía a la Andis, estaba en una auditoría trucha para dar de baja un montón de pensiones. Porque si algo aprendimos de este gobierno nacional es que miente un montón. ¿Por qué? Porque hasta hace poquito, así como vimos que está truchando y que están haciendo un montón de movidas para dar de baja pensiones, solo por dar de baja pensiones, también saltó que aquella famosa auditoría con la cual dieron de baja varios comedores nunca existió. Esa en la que Majul decía, sí, son todos comedores que no existen, son todos punteros políticos, ¿te acordás? Todos punteros que se llevan la plata, lo fuimos a buscar, no había. Bueno, jamás hubo una auditoría. El gobernador Javier Milei volvió a quedar expuesto en una de sus contradicciones más groseras. Después de 1 año y 3 meses de silencio, el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Petovelo, reconoció que nunca existió la famosa auditoría con la que se justificó el recorte brutal de asistencia alimentaria a los comedores populares. La confesión se conoció a partir de un pedido de acceso a la información pública presentado por la diputada Natalia Saracho, que exigía ver el informe en el que supuestamente se apoyó el entonces jefe de gabinete Nicolás Pose cuando afirmó ante el Congreso que la mitad de los comedores no existían. ¿Qué hizo Natalia Saracho? Hizo un pedido de información pública, que eso lo puede hacer cualquier ciudadano. Sí. Pidió ese informe.
a ver, quiero ver esa auditoría. La patearon hasta que al final reconocieron por escrito que esa auditoría nunca existió. Por Dios, ¿y qué hicieron con todos los alimentos que se debía entregar? Eso al final se lo terminaron entregando a una fundación que es uno de los amigos de Milei, que le entregaba a discreción a distintos lugares. Era una pero más allá de eso, ¿no? sí, pero más allá de ese alimento que tenían ahí, le quitaron la ayuda económica y la ayuda con mercaderías, todo, que ya figuraba para los comedores populares a nivel nación. O sea, entonces dejaron de mandar la ayuda. Eliminaron las listas, o claro, sea, hay que hacer todo. Porque supuestamente, y eso era lo que aparecían en todos los programas diciendo que eran los supuestos comedores, los comedores truchos, y que toda la gente salía indignada, que cómo van a hacer, que se lo roban, que el puntero, que de aquí, que de allá, que esa auditoría nunca existió. O sea, agarraron una lista de comedores que había y los empezaron a cerrar ese plan. Y mintieron como han mentido tantas veces hasta ahora. Así como mintieron para las pensiones, así lo hicieron también para los comedores. Entonces estamos hablando de un gobierno que ya de antemano, como primera acción política, lo que hizo fue sacarle la comida a los comedores populares. Dejarle sin comer a la gente. Exactamente. Dejarle sin comer a la gente. Qué cruel solo. que sonó, Maco. Sí, por eso, una vez más lo estamos viendo. Y no es nada que sorprenda. Eso es lo peor, no es algo que nos sorprenda. Nos esperamos eso de ellos, nosotros claro. No nos sorprende más la crueldad de parte de ellos. Claro, y es algo que creo que a nadie le está sorprendiendo. Ahora bien, y vuelvo a hacer énfasis en lo que habíamos hablado un rato antes. ¿Qué podemos esperar de un gobierno que dice que lo que va a hacer es acelerar después de haber perdido una elección que supuestamente entendió que la gente le estaba mostrando una carta en contra? Y que dijeron que, bueno, acaban de entender lo que pedía el pueblo, entonces lo que van a hacer que es acelerar. Entonces, ¿qué tenemos que esperar ahora si ya han mentido para sacarle el alimento a la gente? Están mintiendo para sacarle las pensiones a los discapacitados. ¿Qué es lo próximo que viene? Están reprimiendo a diestra y siniestra a los jubilados. La golpiza de nuestros jubilados. Nuevamente, aunque nos cueste, aunque nos guste, aunque nos duela, siguen golpeando jubilados. Y lo van a seguir reprimiendo. Entonces, ¿a dónde está ese diálogo federal? ¿A dónde está ese acercamiento al pueblo que le ha votado y le ha dicho que no? ¿Dónde está eso que entendieron que el pueblo le transmitió a través de las urnas? Entonces eso te hace pensar, una de dos, o que no han entendido, o que hay que hacer mucho más explícito eso en octubre, en las urnas. ¿Por qué? Porque la gran preocupación de ellos es llegar a octubre, que son las elecciones nacionales. Porque ellos apuntan a que con esa misma base que sacaron en Buenos Aires, si sostienen eso y lo mantienen más o menos así a nivel nación, van a quedar con la cantidad de diputados que, si bien no es el paraíso, tampoco es la muerte, tampoco es el infierno. Pero van a meter algo. Claro. Entonces, ¿qué tan fuerte va a tener que ser en caso de que la oposición se presente con fuerza y le gane? ¿Qué tan grande tiene que ser ese triunfo al gobierno nacional para que el gobierno nacional escuche de una vez por todas lo que la población en este momento, o sea, hablando en octubre, de toda la Argentina, le quiera decir cuando le diga basta a través del voto? O la población argentina avale todo lo que nosotros venimos hablando a través del voto, porque puede suceder cualquiera de las dos cosas. Exactamente. Un triunfo chiquitito de Javier Milei ya lo va a recontra envalentonar. Un triunfo chiquitito de la oposición va a ser como si nada, quitarse el polvo del hombro y seguir adelante. Tal cual. Entonces el triunfo, quizás el triunfo, para que escuchen, tiene que ser rutilante, tiene que ser enorme. ¿Puedo decir un 20, 30? No lo sé, pero si ahora con 14 puntos no escuchan y entienden lo que quieran, hay que ver qué va a pasar en octubre. Mientras nos vamos ya a la tercera y última pausa, escuchando de la querida Lali Espósito, que dio un Vélez maravilloso, que la rompió, en el cual hizo el gestito del 3%, del 3%, no sí. Y en el que cantó maravillosamente bien la cortina de nuestro programa, la canción que nosotros usamos en la cortina de nuestro programa, pero que lamentablemente el audio no es bueno, porque lo estuvimos escuchando bien con Manuel Pacheco para poder ponerla al aire, pero no se entiende, estaba la voz muy atrás. En algún momento esperemos que salga la edición
grabada en el propio recital, no por la gente, sino por los organizadores, donde el audio sea mucho más claro para poder pasarlo por acá. Pero sin embargo nos vamos a una canción que ella explicó que es directamente, no escrita para Milei, pero sí que lo refiere directamente, que es Payaso. Entonces, de Lali Espósito nos vamos a la pausa escuchando Payaso. Muy bien. Que el invierno 2025 no te apague. Que el invierno 2025 no te apague. En www.radiomasnoticias.com.ar. Escúchanos en vivo y también nos mirás por Canal 35 TV, Posadas Misiones. Somos más. Toda la agenda deportiva con Federico Bogado. Deporte local, provincial, nacional e internacional. Los lunes, miércoles y viernes a las 16 horas por Radio Más 92.9, Canal 35 TV y www.radiomasnoticias.com.ar. Algo más tiene que haber, con Charlie Aguirre, para informarte desde muy temprano. Sintonizá la 92.9, Canal 35 TV y www.radiomasnoticias.com.ar. Sintonizá Radio Más en la 92.9, los sábados de 11 a 13 horas, nuestro folclore nacional y también chamamé. A partir de ahora, suena en Radio Más.